Resident Evil Volumen 3. La ciudad de los muertos. Capítulo 6. Ada Wong introdujo el brillante disco de metal en la ranura de la estatua, dándole golpecitos hasta que encajó perfectamente en el mármol. En cuanto estuvo colocado en su lugar, percibió el leve ruido producido por los mecanismos ocultos y dio un paso atrás para ver qué pasaba. El eco de sus pasos resonó a través de la enorme sala de entrada de la comisaría de Raccoon City, un eco que llegó hasta sus oídos procedente incluso desde la parte superior del edificio de 3 plantas. Otra llave. Una de las medallas del subsótano. O quizá la mismísima muestra, oculta pero a la vista de todos. Eso sí que sería una bonita sorpresa. Si los deseos fueran monedas. La ninfa de piedra que llevaba un cántaro de agua se inclinó un poco hacia adelante, y de la vasija apoyada en su hombro cayó un pequeño trozo de metal sobre el borde de la fuente ya sin agua. La llave de picas. Suspiró mientras la recogía. Ya tenía las llaves. De hecho, ya disponía de todo lo necesario para registrar la comisaría, y la mayoría de los objetos que necesitaba para entrar en los laboratorios. Si no fuese porque a alguno de los de Umbrella se les había ido la mano, el trabajo habría sido un auténtico paseo. Dinero fácil. Pero en vez de encontrarme con 3 días de vacaciones sans comforts 1, me encuentro con que soy la protagonista de la película Mantén alejados a los muertos vivientes, y que además tengo que jugar a métele una bala en el cerebro y a encuentre al periodista al mismo tiempo. Las muestras podrían estar en cualquier lugar, dependiendo de quién haya sobrevivido. Suponiendo que logre salir de aquí con la mercancía, voy a pedirme una bonificación de 1000 pares de diablos. Nadie debería tener que trabajar en estas condiciones. Ada se metió la llave en una pequeña bolsa que llevaba colgada en la cadera y luego miró sin ver la balaustrada superior de la impresionante sala mientras comprobaba mentalmente todas las estancias por las que había pasado y las que había registrado de forma más concienzuda. Bertoluzzi no parecía estar en ningún lugar del ala este del edificio, ni en los pisos superiores ni en los inferiores. Había pasado lo que le habían parecido horas mirando los rostros de los muertos, rebuscando entre las hediondas pilas de cuerpos para encontrar su mandíbula cuadrada y su pelo recogido en una anacrónica cola de caballo. Por supuesto, era perfectamente posible que estuviese en movimiento para intentar huir, pero por los informes que tenía sobre él, el periodista era del tipo conejil, y se habría escondido ante la menor señal de peligro. Y hablando de peligro. Ada salió de su estado pensativo con una sacudida y se puso en marcha, dirigiéndose hacia la puerta que daba acceso a la parte inferior del ala este. La 1 en francés en el original. N del T. Entrada estaba bastante despejada de portadores del virus, ya que no parecían entender el concepto de los pomos de las puertas. Pero había otras amenazas aparte de los infectados. Solo Dios sabía lo que los de Umbrella eran capaces de enviar para efectuar una limpieza, o lo que habría salido de los laboratorios cuando se produjo el escape. Menos temibles pero igualmente molestos eran los policías, que todavía estaban vivos y buscaban a alguien a quien salvar. Había oído disparos aislados, unos más cercanos, otros más lejanos, aproximadamente cada hora desde que había llegado al lugar. Estaba claro que había unas cuantas personas que no estaban infectadas en el interior del enorme y antiguo edificio. Sin embargo, la idea de tener que intentar convencer a un aterrorizado machote con una pistola de que ella estaba realmente viva, que no era uno de los muertos vivientes y de que, además, no quería que la escoltase y la protegiese casi hacía atractivo el encuentro con los zombies. Ada caminó sobre la punta de sus pies para evitar hacer ruido, atravesó la puerta que se encontraba en un extremo de la extensa sala y luego se apoyó sobre ella. Aunque todavía no había explorado el sótano y existían unos cuantos infectados en los despachos de los detectives, todas las puertas de la sala estaban cerradas. Si alguien o algo intentaba atacarla, podría verlo llegar y salir a tiempo del lugar. La emocionante vida de la gente libre. Viaja por el mundo. Gana dinero robando objetos importantes. Enfréntate a los muertos vivientes cuando no te has duchado o has comido en condiciones desde hace 3 días. Impresiona a tus amigos. Se recordó que debía insistir en el tema de la bonificación.
Cuando había llegado a Raccoon City hacía menos de una semana, ella creía estar preparada, había estudiado todos los mapas, memorizado los informes y preparado su tapadera. Una joven que estaba buscando a su novio, un científico de Umbrella. Esa parte era casi verdad. De hecho, había sido su breve relación sentimental con John Owe 10 meses antes la que le había proporcionado el trabajo. La verdad es que más bien se había tratado de un revolcón de una noche, y uno no demasiado bueno, pero John se había creído que era otra cosa, y su relación con Umbrella, aunque era probablemente lo que lo había matado, se había convertido en un golpe de suerte para ella. Así pues, había estado preparada, pero a las 24 horas de alojarse en el hotel más agradable de Raccoon City, su suerte había cambiado. Había oído los primeros gritos en el exterior mientras comía en el restaurante casi vacío del Hotel Arclight Inn. Los primeros, pero en absoluto los últimos. En cierto modo, aquel desastre era una ventaja para ella. No habían quedado guardias para proteger el exterior de los laboratorios, ni había tenido que efectuar incontables y sigilosos recorridos de prueba. El tiempo que había pasado estudiando la situación y el virus la había tranquilizado en el sentido de que su periodo de vida en el aire era bastante limitado y de que se disipaba con rapidez en el aire, su principal medio de transporte. El único modo de contagiarse en aquel momento era entrar en contacto con alguien infectado, así que no había ningún problema, y en cuanto ella y otro par de decenas de personas habían logrado llegar a la comisaría de policía, había visto que Bertoluzzi estaba entre los supervivientes. Incluso con el factor de los no muertos dando vueltas por los alrededores, la situación inicialmente parecía estar a su favor. Objetivos de la misión: interrogar al periodista, descubrir cuánto sabe y matarlo o dejarlo a un lado según sea el caso. Obtener una muestra del nuevo virus, la última maravilla del Dr. Birkin. Sin problemas, ¿verdad? 3 días antes, gracias a que sabía cómo estaban conectados los laboratorios de Umbrella con el sistema de alcantarillado de Raccoon City y con Bertoluzzi justo delante de sus narices, había pensado que el trabajo ya estaba hecho. Por supuesto, fue entonces cuando todo comenzó a salir mal. La comisaría reformada, con todos los despachos cambiados de sitio después del fiasco de los Stars, con lo que la mitad de mi preparación se fue al garete. La gente que empezó a desaparecer. Las barricadas que no paraban de caer. El jefe de policía, Irons, lanzando órdenes como si fuera un dictador de pacotilla, mientras seguía intentando impresionar al alcalde Harris y a su gimoteante hija, al mismo tiempo que los muertos se amontonaban. Había vigilado a Bertoluzzi lo bastante de cerca para darse cuenta de que estaba más que dispuesto a salir corriendo y a esconderse, pero lo había perdido de vista justo en el momento que se escabulló para huir. Ni siquiera había tenido tiempo de entrar en contacto con él antes de que desapareciera en el laberinto que se había convertido la comisaría, aprovechando la confusión causada por los primeros ataques. Ada había decidido marcharse también y permanecer sola cuando 3/4 partes de los civiles habían muerto después de que a alguien se le olvidara cerrar una de las puertas del garaje. No estaba dispuesta a morir para mantener su tapadera de turista aterrada que buscaba a su novio. Y así comenzó la espera. Casi 50 horas de espera mientras toda la situación se calmaba, encerrada en la torre del reloj de la 3ª planta, deslizándose en silencio hasta las plantas inferiores, para buscar comida o para utilizar el lavabo durante los periodos de tiempo cada vez más largos entre las ráfagas de disparos. Entre los estampidos de las balas y los gritos y los aullidos. Estupendo. Así que ahora has salido y ¿qué haces? Quedarte de pie como un pasmarote y ponerte a reflexionar. Sigue con la tarea. Cuanto antes termines, antes podrás recoger tu paga y retirarte a una preciosa isla en algún lugar del Caribe. Aún así, Ada no se movió por unos instantes, mientras tamborileaba con aire ausente el camión de su bereta contra una de sus largas piernas, cubiertas por medias de seda. Delante de ella había 3 cuerpos tirados a lo largo del pasillo. No pudo dejar de mirar uno de los cadáveres, hecho un guiñapo debajo del alféizar de una ventana. Era una mujer con unos pantalones vaqueros recortados y una camiseta de deporte, con las piernas despatarradas de forma obscena y un brazo puesto por encima de su cabeza ensangrentada. Los otros 2 cadáveres pertenecían a 2 policías.
No reconoció a ninguno de los dos, pero la muchacha había sido una de las personas con las que había hablado cuando había llegado a la comisaría. Su nombre era Staki no sé qué, una chica nerviosa pero de fuerte carácter que acababa de cumplir 18 años. Staki Kelso, eso era. Había ido a la ciudad para comprar helado y había acabado arrastrada por la multitud que huía. Pero, a pesar de la situación en la que se encontraba, estaba más preocupada por lo que les pudiese pasar a sus padres y a su hermanito pequeño, que todavía estaban en casa. Una chica con conciencia. Una buena chica. ¿Por qué estaba pensando en aquello? Staki estaba muerta, con un agujero en su sien izquierda, y Ada no era amiga íntima suya. No es que tuviera que sentirse personalmente responsable de lo que le había pasado. Había ido allí por un trabajo, y no era culpa suya que la situación en Raccoon City hubiera saltado por los aires. Quizá no es un sentimiento de culpabilidad, le susurró una parte de su mente. Quizá solo lamentas que no consiguiera sobrevivir. Después de todo, era una persona, y ahora está tan muerta como probablemente lo están ya su hermano pequeño y sus padres. Espabila, se dijo a sí misma en voz baja, pero con un tono de irritación. Desvió la mirada de la patética silueta de la muchacha y la concentró en un cenicero roto al otro extremo del pasillo. Sentirse mal por las cosas que ella no había podido controlar no era su estilo. No era de ese modo como había logrado llegar a ser una de las mejores del negocio, y si tenía en cuenta lo mucho que le iba a pagar el señor Trent por mantener sus servicios, aquel no era el mejor momento para comenzar a analizar su capacidad de empatía. La gente moría, así era el mundo, y si algo había aprendido a lo largo de su vida era que sufrir por aquella verdad no tenía ningún sentido. Objetivos de la misión: hablar con Bertolucci y conseguir la muestra del virus G. Eso era de lo único que tenía que preocuparse. Ada todavía debía comprobar un mecanismo en un lugar situado a unos cuantos pasillos de donde se encontraba. Era en la sala de conferencias de prensa. Las notas de Trent sobre las últimas reformas realizadas por el arquitecto en el edificio de la comisaría eran bastante esquemáticas, pero ella sabía que estaban relacionadas principalmente con unas lámparas de gas esculpidas y una pintura al óleo. Quienquiera que hubiese encargado todo aquel trabajo tenía una rica vida secreta. Existían numerosos pasajes secretos en los pisos superiores, detrás de la pared de lo que antaño había sido una habitación de almacenamiento. Todavía no los había registrado, aunque un rápido vistazo a la habitación le indicó que había sido remodelada como despacho. A juzgar por el ambiente sobrecargado y por la neurótica decoración machista, sin duda debía tratarse de la oficina particular de Irons. Se había dado cuenta, incluso en el corto periodo de tiempo que había permanecido cerca de él, que no era el hombre más estable emocionalmente con quien se había encontrado. Se había percatado con rapidez y de un modo muy claro que estaba a sueldo de Umbrella, pero había algo de él que pedía a gritos un psiquiatra. Ada comenzó a recorrer el pasillo, con sus sandalias de fiesta resonando con fuerza sobre las baldosas azules. Ya estaba temiendo tener que enfrentarse a otro rompecabezas mecánico que le haría perder tiempo. No es que creyera que sirviera de mucho, porque estaba convencida desde el principio de que el virus todavía estaba en el laboratorio, pero no podía dejar pasar una oportunidad de encontrarlo antes de tiempo. Los informes indicaban que había entre 8 y 11 pequeños viales con la sustancia requerida. Era una información que procedía de una grabación de vídeo que tenía 2 semanas de antigüedad, y el laboratorio de Birkin no era precisamente impenetrable. El laboratorio subterráneo estaba comunicado con la comisaría mediante las alcantarillas, por lo que tenía que pensar en la posibilidad de que hubieran cambiado las muestras de sitio. Además, Bertolucci podía estar escondido en la biblioteca de investigación o en la oficina de los Stars, situada en el ala oeste, o incluso en el cuarto oscuro donde se revelaban las fotografías. Tenía que encontrarlo, vivo o muerto. Así también tendría la ocasión de recoger unos cuantos cargadores de 9 milímetros de los policías completamente muertos. Siguió avanzando por el pasillo y atravesó una pequeña sala de espera, con una máquina de aperitivos que ya había sido despanzurrada y saqueada. Al igual que el resto de la comisaría, el aire del pasillo era frío y necesitaba urgentemente un ambientador. Había logrado acostumbrarse al hedor, pero el frío la estaba matando.
Ada deseó por centésima vez desde que abandonó la mesa en el Arclight Inn haberse vestido de un modo más informal para la cena. El vestido ceñido y sin mangas y las sandalias eran estupendos para su tapadera, pero no resultaban nada prácticos para aquella misión. Llegó al extremo del pasillo y abrió con cuidado la puerta que daba a la izquierda, con su arma medio alzada. Al igual que antes, el pasillo estaba vacío, pero era otra muestra de la elegancia pretenciosa del edificio. Las paredes eran del color pardo de la arena polvorienta y el suelo estaba cubierto de azulejos con decoraciones simétricas. La comisaría debía de haber sido magnífica antaño, pero los años de servicio como edificio institucional le habían arrebatado su grandeza. El gastado aspecto general de mansión de película y el frío y desesperanzado ambiente creaban una atmósfera bastante siniestra, como si, en cualquier momento, una mano helada fuese a posarse sobre su hombro y un soplo de fétido aliento le erizase los pelos de la nuca. Ada frunció el entrecejo de nuevo después de aquel trabajo. Iba a tomarse unas vacaciones muy largas. De lo contrario, se buscaría otro tipo de trabajo. Su concentración, su capacidad para fijar su atención, ya no era lo que había sido. Y en su trabajo, equivocarse en el momento inadecuado podía significar la muerte, literalmente hablando. Una gran bonificación. 30 pesta a dinero. Le voy a pedir una cifra de 7 dígitos, como mínimo de 6, y el primero muy elevado. Cuando intentó dejar a un lado sus pensamientos racionales para que su percepción más animal se pusiera al mando, descubrió que no podía desechar una imagen que se introdujo de forma constante en su mente. Era el recuerdo de la joven Stacey Kelso, colocándose nerviosamente el pelo detrás de las orejas mientras le hablaba de su hermano pequeño, poco más que un bebé. Ada logró librarse con una sacudida mental de aquel recuerdo inquietante después de lo que le pareció una eternidad y continuó andando por el siguiente pasillo mientras se prometía a sí misma que ya no tendría más fallos de concentración. Y preguntándose por qué no lograba convencerse de